Estimados maestros, muy buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos para que se sigan incorporando los demás colegas para dar inicio. Gracias por su atención.
Bien, colegas, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión que está programada para hoy. Veo que ya hemos esperado, creo que lo suficiente. Sí, hoy día es el diseño universal del aprendizaje en la educación inclusiva. Ya tenemos en sala, están conectadas. Ya está la maestra Elena, la maestra Ruth y la profesora Vanessa. Bien, maestra, tengan ustedes muy buenas tardes. Voy a dar inicio a la sesión de nuestro módulo. Lo vamos a hacer bastante interactivo, ¿sí? Práctico, ameno. Por favor, si están allí, ¿no? Maestra Elena, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Sí? Profesora Ruth, Sí, buenas profesora tardes, todo Vanessa. bien. Ya está. ¿Sí me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Sí está bien el sonido? No está muy... ¿Sí está bien? ¿Se me escucha bien claro? Sí, correcto, ya, gracias. Muy buenas tardes, vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla y vamos a hacer, ahí está. Muy bien, diseño universal del aprendizaje, el DUA y la educación inclusiva. No sin antes, vamos a ver todo el marco normativo, las barreras educativas, los apoyos educativos, ¿no? Que ahora ya tenemos una herramienta ya de implementación de estos apoyos educativos. Vamos a ver quiénes lo conforman, cuál es su rol y el diseño de aprendizaje, el DUA. Muy bien. Miren, colegas, los fines de la educación peruana. ¿Cuál es el fin de la educación? ¿No? ¿Por qué educamos? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se enseña? ¿Y qué se enseña? ¿Cuál es el fin de nuestra educación? Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación, consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con el entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces, ese es nuestro rol, formar personas, trabajar con esa diversidad, porque en nuestras instituciones educativas hay una gran diversidad de tipo de idioma, ¿no? Tenemos una diversidad por, ya sea por discapacidad, por talento eh, y otras características que son únicas por cada uno de nuestros estudiantes, porque cada alumno es un mundo, ¿no? Cada alumno tiene un, una familia y esta familia tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones, su propia cultura. Entonces, eh, el maestro, ¿no? Quien tiene a su cargo 10, 15, 20, incluso hasta 40 estudiantes en las zonas urbanas y en las diferentes zonas rurales, en la zona rural,
¿no? Sin embargo, para cada uno de nosotros y en los diferentes niveles y espacios, niveles de aprendizaje en el cual nos desenvolvamos, nuestro rol siempre va a ser esto, ¿cierto? Formar personas. Entonces, en esa diversidad, ¿no? Es que hoy se habla de una educación inclusiva. ¿Por qué? Porque en nuestra institución o en nuestra aula no puede haber diferencias. Si la hay, tenemos que, el maestro tiene que verla como, tiene que verlo a ello como una gran, dice, oportunidad de aprendizaje. Luego les voy a presentar la norma técnica, que seguro que esa también ustedes ya la vienen trabajando, lo vienen desarrollando en su práctica pedagógica y ahí bien claro, ¿no? Lo especifica como segunda prioridad. Entonces, si formamos estas personas, ¿no? Con tales características, capaces de lograr esa realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual, religiosa, ¿no? Por tanto, vamos a tener una sociedad de qué tipo? Democrática, solidaria, justa, inclusiva. Miren, inclusiva, ya está saliendo el término aquí, ¿no? Entonces, si trabajamos con estos y formamos las personas, vamos a tener como resultado en una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística y supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana, teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. Entonces, teniendo esto como eje principal de nuestra labor, ¿no? Pedagógica, el formar personas y por tanto vamos a tener como resultado esta sociedad. Asimismo, el Proyecto Educativo Nacional al 2036, en su visión de la educación, nos dice: todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos, conviviendo y dialogando intergeneracional e interculturalmente en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva que respeta y valora la diversidad y todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental. Entonces, nuestro rol, ¿no? Como maestros está apuntando a esta gran visión al 2036, que todos aprendamos, nos desarrollemos y prosperamos. Es decir, que nuestros estudiantes cuando terminen la educación básica tengan un proyecto personal, un proyecto colectivo, que se sientan parte de la sociedad en donde habitan, que convivan, que valoren, que sean tolerantes, que sean asertivos, que se sensibilicen con su comunidad y logren pues lograr el desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, teniendo bajo esta mirada, esa dirección de la educación, es que hoy se habla de una educación inclusiva. ¿Y qué es la educación inclusiva? Es aquella que atiende a la diversidad. Es aquella que permite que el maestro vea esa diversidad como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de aprendizaje. Y no lo digo yo, sino quien lo dice. Ahora voy a dejar de compartir aquí y voy a compartirles la resolución, ¿no? De la norma técnica. Ahí está.
Salió el año pasado, esta es la norma técnica, la resolución la 555, 2024, que rige pues cómo, bajo qué parámetros vamos a desarrollar nuestro trabajo pedagógico, ¿no? Y aquí lo detalla como nuestra segunda prioridad. Miren, aquí dice, ¿no? Acá tenemos la primera prioridad, dice promover el bienestar socioemocional en las IES y programas educativos. Se debe garantizar espacios afectivos y acogedores y de protección para los estudiantes, previniendo situaciones de riesgo psicosocial como la violencia en cualquiera de sus formas, que afecte el bienestar socioemocional. Asimismo, se requiere generar interacción que promuevan vínculos afectivos y seguros eh, ¿no? Y una adecuada convivencia escolar que permita al estudiante expresar sus ideas, emociones y participar activamente en el ejercicio de su ciudadanía. Asimismo, ¿qué nos dice? La segunda prioridad nos dice desarrollar una educación inclusiva, intercultural y equitativa. La diversidad debe ser considerada como una oportunidad para el desarrollo del aprendizaje. En las CIES y programas educativos existe población estudiantil con características diversas, pero que los hacen únicos y valiosos, ya sea por su origen étnico, cultural, lingüístico, por su talento, por su superdotación, por su discapacidad o estado de salud, trastorno de aprendizaje o cualquier otra índole. Entonces, colegas, en nuestras instituciones tenemos esas características de estudiantes. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo tenemos que mirar esa diversidad como una oportunidad? No solo para ellos o para los estudiantes que lo conforman, sino para el maestro. Para nosotros también es una oportunidad de poner todas nuestras habilidades socioemocionales, nuestras habilidades interpersonales, etcétera, ponerlo a prueba porque no solo indica que tenemos ¿qué nos decía la primera prioridad? El bienestar socioemocional. Entonces, este estudiante, estos grupos de estudiantes con esta diversidad, también el maestro tenemos que generar en todos los estudiantes, en todos, garantizar ese bienestar socioemocional. Pero ustedes, y diremos, ¿no? Pero tampoco es trabajo, a veces la motivación, ustedes saben, me gusta mucho citarla a la psicóloga Marianne Stape, menciona y dice, ¿no? El combustible de tener motivado, ¿no? A nuestro cerebro es la motivación intrínseca. ¿Y qué es la motivación intrínseca, colegas? Es la motivación que tiene que generarlo la propia persona. Es decir, el ser humano tiene que sentirse motivado por lo que hace. Es decir, tenemos que fomentar esa cultura que nuestros alumnos valoren la vida. El solo hecho, colegas, de hoy levantarnos y tener vida, hoy en estos tiempos es una gran bendición. Y a veces no valoramos ese sentido de la vida. A veces pensamos que ser feliz es tener cosas materiales. Y no es así, ¿no? Seguro aquí los que están presentes, me hubiese gustado, empezábamos tan poquitos, ahorita ya estamos seis maestros. De paso que vamos haciendo un stop y vamos conversando con ustedes. Cuéntenme
A ver, ¿quién tiene de los 5 maestros aquí en sala? ¿Quién tiene 20 años en la docencia? 15 años en la docencia. A lo mejor hay maestros que tienen 30 años. A ver, por favor, ¿quién se anima a decir, maestra, yo tengo tantos años de servicio? A ver, Elena se anima, Elcita, Lady, Ruth, Vanessa. Bien, no se anima. A ver, vamos a ver si es que escribieron en el chat. A 9 años, gracias Elena. Veo que estás bastante concentrada. 9 años, ¿no? Estimamos ese tiempo, ¿no? Entonces, nosotros desde ya, los que eh, considero que hoy, sábado, tarde, los 5 maestros que están conectados, es porque quieren su carrera, es decir, son maestros de vocación, ¿no? Entonces, en ese sentido, colegas, en este tiempo que ustedes están ya con esta experiencia, me dirán, maestra, yo de esta manera genero y cómo promuevo ese bienestar socioemocional, pero también hay otros aspectos que a veces no lo puedo controlar porque muchas veces no depende de nosotros. Hay factores externos y ustedes saben que muchas veces el tema de familia también influye mucho en el desarrollo, ¿no? Y del aprendizaje de los estudiantes, más aún en los adolescentes, ya que es una edad, son los cambios biopsicosociales que experimenta el adolescente. Entonces, no es sencillo, ¿no? Lograr ese al 100% ese bienestar socioemocional, pero desde la parte que nos corresponde a nosotros en el marco del buen desempeño docente, conocedores, ¿no? De nuestros 40 desempeños y hacemos todo lo posible, ¿no? De poder articularlos y poder que nuestros estudiantes estén conectados, estén motivados. Sin embargo, eh, tenemos que promover esa cultura, que el alumno sienta que está en la escuela y que es para beneficio de ellos, que sientan que su proceso de aprendizaje les va a ayudar a ellos, ¿no? En su desarrollo más adelante profesional y como personas. Entonces, esto es todo un tema de sensibilización, no solo a nuestros estudiantes, sino también con nuestro padre de familia, porque son ellos los que acompañan a sus hijos tanto en el nivel inicial, primaria y secundaria. Y si hacemos un balance, el padre de familia, en qué nivel más lo observamos o está más presente con los hijos, siempre es en el nivel inicial y primaria, ¿no? En cambio, ya en el nivel secundaria, incluso hay ausencia del padre de familia. Entonces, allí el maestro pues tiene que ser, como se dice, una labor de extra, ¿no? Duplicarse más, hacer más esfuerzo. Entonces, colegas, la segunda prioridad de esta norma técnica es desarrollar una educación inclusiva. Y voy a pasar rápidamente para que ustedes vayan chequeando, porque incluso en esta norma también nos dice cómo es que debemos de implementar, es decir, qué acciones tenemos que desarrollar o tiene que hacer el maestro para promover esas dos prioridades, que en sí esas dos prioridades van unidas, ¿no? Porque si yo logro promover el bienestar socioemocional, atiendo con esas características, es decir, mis estrategias tienen que promover ese bienestar socioemocional, ¿no? Entonces, aquí mencionaba, miren, una de las acciones, la primera es
impulsar el trabajo colegiado y colaborativo. Pero en ese trabajo colegiado, en realidad en donde todos los actores articulan, ¿no? Consensúan de toda el diagnóstico que pueda tener. Mire, a ver, no sé si acá hay algún director, pero los directores siempre a inicio o al término del año hacen un balance de sus planes de trabajo, porque el plan de trabajo te permite verificar, ir viendo cómo vas avanzando en tu PEI, ¿no? En tu proyecto educativo institucional. Y en el PEI está el diagnóstico en realidad general de toda la institución educativa y de todos sus actores, y no solo está el diagnóstico, sino también debe estar algunas propuestas de innovación, ¿no? Que permita a la escuela alcanzar esa gran visión, es decir, a dónde, y que esta visión, recuerdan que al inicio que les presenté el proyecto educativo nacional al 2036 y les presenté esa visión a nivel nacional, igual, ¿no? Nuestra institución en su PEI tiene la visión y que tiene que estar interrelacionada con ese proyecto educativo nacional. Tiene que guardar relación, ¿no? Porque todos los maestros del Perú nos responsabilizamos y asumimos ese gran reto de lograr también y contribuir con nuestro quehacer pedagógico al logro de esa gran visión nacional. Pero a nivel de institución educativa, nuestro colegio tiene que responder a una problemática de mi alumno, de mi comunidad, ¿no? Entonces también ellos formulan su visión, pero siempre dando esa mirada nacional. Entonces, el maestro, el director dirá, en la institución educativa tenemos 20 alumnos diversos, ¿no? Que tenemos que atender esa diversidad. Entonces, ¿y cuáles son esas características de esa diversidad? Ya veíamos, ¿no? Hay el tema del idioma, el tema de la superdotación por discapacidad, por problemas de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene así bien clarito lo tenemos que tener. Todas las instituciones educativas, el director, que es el gestor, que es el líder pedagógico, ¿no? Y en nuestra institución, a nivel de nuestras aulas, también tenemos que mapear a cada estudiante, porque cada estudiante es un mundo y cada estudiante también tiene alguna diversidad, está pasando por una diversidad que tiene que ser atendida y atendida por quienes, luego vamos a ver, porque también haya salido una norma, la última, la implementación de los apoyos educativos, que seguro ya se deben de implementar. Salió el año pasado y que para este año ya 2025 se debe de haber implementado, y creo que todo es un proceso, ¿no? Cuando salen las normativas, siempre los primeros años es para sensibilizarnos, pero ya cuando ya estamos ya 2 años, 3 años, ya se tiene que ejecutar, porque toda norma se ha hecho para la ejecución. Entonces, eh, una de las acciones, ¿no? En el trabajo colegiado es que en esos espacios el maestro debe de conocer, debe de saber cuáles son esas realidades de mis estudiantes. Supongamos que nuestro maestro recién está llegando a esa institución educativa, entonces le va a servir, le va a ser muy valioso estos trabajos colegiados y colaborativos porque ahí va a tener el gran insumo de poder conocer no solo al estudiante, sino a las familias, al contexto, ¿no? Ese es uno. El siguiente es fomentar, dice, la participación de la comunidad educativa en la formación integral y la culminación de la trayectoria educativa de cada estudiante en prioridades de las CIES y programas educativos, sea cual sea su naturaleza, características o el contexto en el cual se encuentren,
Para alcanzar sus logros se requiere el esfuerzo y responsabilidad conjunta de los estudiantes, familias, personal docente, directivo, auxiliar de educación y exalumnos, además los miembros de la comunidad local. Estos actores deben demostrar en el marco de los enfoques actitudes y valores en su actuar y en su relación con los demás. Y en la dinámica diaria de la I programas generando un ambiente adecuado para la convivencia escolar, la interacción positiva, para el aprendizaje y la generación de un ambiente seguro y de bienestar para el estudiante. Es decir, mire, cómo se interpreta esta segunda acción de implementación? En el aula, ¿no? Los maestros, si bien es cierto, por nuestra misma carrera profesional, todos estamos en ese interaprendizaje, ¿no? El maestro nunca termina de prepararse, siempre está en esa constancia, siempre estamos tratando de hacer bien las cosas. Pero mi pregunta es, ¿y el personal auxiliar, el personal administrativo, también trata igual a mis estudiantes, así como yo lo trato en aula? Mi padre de familia también lo trata y aplica esas habilidades emocionales, habilidades sociales con sus hijos, es decir, son empáticos, son asertivos, son tolerantes, practican la buena comunicación, la escucha activa. Eh, ¿Hay sintonía? No. Entonces, nosotros los maestros tenemos que liderar esos, esas en el sentido de poder hacer reuniones con los padres de familia también, con el personal docente, es decir, que todos hablemos un mismo lenguaje, que el trato que yo lo pueda dar en mi aula, también mi estudiante lo reciba en la hora de recreo, en la hora de ingreso, a la hora de salida, la misma comunidad. Ya decíamos en el tercer dominio del marco del buen desempeño docente, ¿qué dice? ¿Cuál es la articulación de la escuela a la comunidad? Es decir, nuestro trabajo pedagógico tiene que estar interrelacionado con la comunidad. Entonces, cuando hablamos y decimos que tiene que haber una interrelación, entonces, ¿qué significa? Que mi escuela no es una isla en la comunidad. Al contrario, mi escuela debe ser un espacio que acerque, ¿no? Que acerque a esa comunidad a esos grandes problemas que hay en la misma y que todos nos convertamos en personas de cambio. Todos generemos cambio y desarrollo en esa localidad donde está mi institución educativa. Si miramos afuera y según nuestro FODA, ¿no? Y revisamos y vemos el PEI, en el FODA a través de algunos practican esa técnica, ¿no? Entonces, en el FODA, lo que está afuera, el externo, ¿qué es para nosotros? Es una oportunidad para nosotros. Es decir, puede que cerca de mi institución hay universidades, hay un centro de salud, hay una parroquia, hay alguna ONG, hay una organización, etcétera, donde hay profesionales. Entonces, para nosotros, ¿en qué se convierten esas organizaciones, esas instituciones? En grandes aliados, pero que estos aliados también tienen deben de estar conformadas por profesionales, pero estos profesionales también tienen que estar en sintonía con ese desarrollo que desea mi colegio, ¿no? Entonces, tenemos que fomentar a nivel de institución, los maestros, el director, lograr esa participación, ¿ya? Esa participación de todos y que todos pues se comprometan, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? La formación integral de mi estudiante. ¿Qué más? La siguiente acción dice empoderar e involucrar a las familias en el proceso educativo. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad responsable de ser ejemplo en valores. Es decir, lo que el maestro, hace sus esfuerzos
en sus horas de clase, que los alumnos se respeten, se toleren, respeten sus ideas, toleren al otro, aplaudan y abracen esas grandes fortalezas que tienen y que, ¿no? que tienen los estudiantes. Va a la casa y se encuentra con alguna acción a lo mejor negativa en la familia. Entonces la familia tiene que ser consciente de su gran rol. ¿Cuál es su rol? ¿No? Es el responsable en ejemplo de valores como el respeto, la honestidad, la solidaridad y entre otros, a través de sus compañeros y actitudes, y así también dice establecer acuerdos con la convivencia familiar y social, promoviendo la formación de ciudadanos íntegros. Bien, entonces, y la siguiente sería establecer una cultura de autoevaluación y mejora continua basada en la evidencia. La autoevaluación es un proceso constructivo y dinámico que implica que las CIES y programas educativos se organicen y reflexionen sus procesos o actividades planificadas, avances y resultados en función a las metas de aprendizaje propuestas. Como punto de partida, se debe recoger, analizar información pertinente del estado de los estudiantes y su bienestar socioemocional y de las prácticas docentes y otro personal. A partir de dicha información se plantean acciones de mejora considerando las características y necesidades de los estudiantes. Y la siguiente prioridad es promover el fortalecimiento continuo del personal docente, los cambios planteados en el siglo XXI, las demandas, los nuevos desafíos, las actualizaciones. Es decir, aquí pues tiene que hacer, el maestro tiene que ser consciente de su rol y participar en algunas capacitaciones. Por ejemplo, ustedes hoy están participando en esta capacitación que seguro es por su propia iniciativa de ustedes, pero ¿quién debe de asumir ese rol? Por ejemplo, es el Ministerio de Educación a través de las capacitaciones permanentes que deberían de dar y que seguro, ¿no? En las plataformas Peroeduca, que también a través de esta plataforma capacita de manera virtual a los maestros o a través de las unidades de gestión educativa local en cada comunidad tenemos a los especialistas que salen, ¿no? Para hacer las capacitaciones. Y la última, la penúltima, tenemos promover el fortalecimiento de capacidades del personal no docente en las CIES también, promover el uso y aprovechamiento de tecnologías digitales. Hoy en día, ¿no? Que ya a través de la tecnología, por ejemplo, hoy día estamos a través de la educación virtual, ¿no? La modalidad virtual que nos acercamos a ustedes para poder compartir esta experiencia de aprendizaje, porque cada acción, actividad que ustedes tengan, siempre hay algo, ¿no? Siempre decimos, siempre hay algo que aprender. Nada está dicho, siempre hay algo que innovar. Ahora, por ejemplo, las tecnologías digitales, ¿no? La IA, por ejemplo, ¿no? La IA, la inteligencia artificial, cada vez salen más IAs con mayor profundidad, con mayor análisis, pero hay que ver que también estas IAs nos acompañan, nos ayudan, ¿no? En el proceso de aprendizaje, solo hay que saberlas manejar y con responsabilidad usar la IA. Optimizar la organización y gestión de condiciones y recursos humanos, financieros y materiales para alcanzar las metas, dice, propuestas y sostener todos los esfuerzos que se requieran. Entonces, como ven, colegas, eh, ahí les he mencionado, este es respecto a la norma técnica, entonces vamos viendo la teoría y vamos viendo qué es lo que el Estado, a partir de las normas técnicas, ¿no? Cómo es que se tiene que ir implementando en nuestras instituciones educativas. Bien, voy a volver a compartir. Voy a compartir el material acá. Continuamos. Entonces, cuando hablamos de la diversidad, ¿no? Según la UNESCO, nos dice
dice corresponde a las características que las personas manifiestan distintas de una a través de la raza, etnia, edad, sexo, discapacidad. Ya hemos visto, según la norma, qué significa la diversidad. Entonces, diversidad no solo es hablar de discapacidad, sino también de lengua, que más hemos visto, de superdotación, de problemas de salud, etcétera. ¿Y qué es la equidad, según la UNESCO? La equidad es el grado de justicia e imparcialidad del acceso a la educación y a las posibilidades de educación ofrecidas a los niños, niñas y adolescentes. Y la inclusión exige contemplar una educación para todos y todos, sin la presencia de obstáculos eh, que limiten su derecho. ¿Ya? Esto también la UNESCO, ¿no? Ahí nos dice las cuáles esa, por ningún motivo debe de haber esa discriminación de género, orientación sexual, lengua, religión, nacionalidad, situación económica o situación de discapacidad. Vamos a ver un casito, ¿ya? A ver, vamos a ver cómo reaccionamos frente a este caso. Voy a poner en sin sonido. Ya. A ver, vamos leyendo el casito, por favor, todos atentos. Bien, dice, el caso es el siguiente. Miguel tuvo un accidente y hoy es un usuario de silla de ruedas. Desde entonces ha enfrentado dificultades para desplazarse dentro de su colegio. Cuando sus maestros asignan actividades que requieren movimiento dentro del aula del colegio, Miguel se ve impedido de participar debido a la falta de accesibilidad en el aula. El aula es pequeña, los pasillos son estrechos y no todos los edificios cuentan con rampas. Además, tiene dificultad para escribir debido a la limitada movilidad en sus manos. También como resultado del accidente. La profesora de la escuela, los profesores de la escuela piensan, no podemos adaptar todo para él. Será mejor que su familia busque un auxiliar que pueda ayudarlo durante las clases, para así no retrasarnos con sus compañeros. Su familia debería buscar un colegio que ofrezca clases específicas o adaptaciones para niños como Miguel. Entonces vamos a reflexionar con estas preguntas. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación de Miguel? ¿Qué significa para ti la inclusión de la diversidad de estudiantes? ¿Cómo crees que podría abordarse esta situación de manera más efectiva? A ver, ¿quién levantó la mano? Tenemos a Elena, Elizabeth, Elcita, Lady, Ruth, Vanessa. Tenemos un ramillete de rosas hoy día. A ver, 6 maestras. Colega, a ver, por favor, escriban en su chat las 6 maestras de qué nivel son, por favor. Si son del nivel inicial, primaria o secundaria. Les agradecería muchísimo. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan, colegas? Ya, el CIT es del nivel primaria. Elizabeth, primaria. ¿Quién más? Nos faltan 4. Elena, primaria. Bien. A ver, ¿qué me dices?
Elenita sobre el caso. Los demás colegas, faltan 3 más que se pronuncien. Eh, Buenas tardes o buenas noches. Frente a la situación del estudiante, Ujú, los maestros no están tomándolo en cuenta, ¿no? Por la situación que él está, ¿no? En su nueva condición. Y ujú. no se le está tomando en cuenta, no se le está atendiendo a a sus necesidades que él tiene en su nueva condición, ¿no? Así es. Claro, ¿no? No se le está tomando en cuenta. Diríamos, ¿qué debe de hacer el colegio? ¿Qué debería de hacer la maestra frente a ese caso? ¿No? Porque eh, la maestra, así tal como lo observan, eh, como lo observan, no está dando la mejor solución, ¿no? Miren, la mayoría de los profesores dices que no pueden adaptar todo para él. Tanto así dice la familia debería buscar un colegio, ¿no? Que le ofrezca esas clases específicas. Entonces, ¿qué haríamos nosotros, no? Porque también tenemos que poner en práctica esa empatía, la tolerancia, ¿no? Lo que se podría hacer, como les preguntaba, primero sensibilizar, ¿no? Tenemos que sensibilizarnos nosotros como maestros, luego sensibilizar a los estudiantes y a las familias de los estudiantes. Si bien es cierto, las instituciones, hoy en día, todas las instituciones tienen que ser y tienen que adaptarse a esa necesidad de los alumnos. Para empezar, las instituciones que se están construyendo, ¿no? Tienen que tener rampas y si no lo tienen, pues tienen que hacerlo. Tienen que modificar sus espacios y sus construcciones. ¿Por qué? Porque todos tienen derecho. Los niños, ¿no? ¿Qué nos dice la Constitución Política del Perú? Derecho a la educación. Entonces, atender el caso que presenta Miguel es un caso de discapacidad, ¿no? De discapacidad en el sentido física. Pero él está bien, ¿no? Emocionalmente él es un niño bien. Entonces, ahí qué tendría que hacer la maestra, adaptar, ¿no? Si no puede escribir, pues puede usar el lenguaje. Eso más adelante vamos a ver cuando hablamos del DUA, ¿no? ¿Qué actividades puedo hacer si mi alumno no puede usar las manos, pero sí puede hablar? Entonces tenemos que aprovechar las inteligencias múltiples. Según, a ver quién nos habla de las inteligencias múltiples, Robert Gardner, ¿no? Las inteligencias múltiples. Entonces, eso vamos a ir viéndolo. Entonces, ¿cuáles son esos principios de la educación inclusiva? Dice, la educación inclusiva abarca múltiples dimensiones. Es un principio esencial, dice, para asegurar una educación de calidad, como se destaca en el objetivo sostenible. Miren, el objetivo sostenible, el número 4, ¿no? Nos habla, este objetivo nos habla de una educación de calidad. Entonces, que reconoce la inseparabilidad entre la inclusión y la calidad educativa. Es decir, los niños, los jóvenes con esa diversidad también merecen una educación de calidad, de acuerdo a su ritmo, de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Además, es un derecho fundamental de todos los estudiantes, no exclusivos de aquellos con discapacidades, como lo establece el reglamento de la Ley General de Educación. Es un enfoque transversal, dice, en el Currículo Nacional de Educación Básica busca erradicar la exclusión, la discriminación y las desigualdades de oportunidades. Es un compromiso ético de los docentes y directivos
para corregir desigualdades y proporcionar apoyo y oportunidades de aprendizaje para aquellos que más lo necesitan, en un proceso continuo de mejora reconocido por el hecho de que los cambios no son instantáneos ni definitivos. Tanto las escuelas como otros actores del sistema educativo trabajan para identificar e eliminar las barreras, ¿no? ¿Qué barrera había allí? Había una barrera, la barrera era la de construcción, ¿no? Había también barrera, luego vamos a ver el tipo de barreras administrativas, de construcción, las barreras también en el caso de las que tiene que ver con las emociones, ¿no? Hay barreras en tanto a la adecuación o el tema pedagógico, también eso es una barrera. Entonces, ¿cómo podemos eliminar esas barreras? Porque son aquellas que obstaculizan la presencia y participación y aprendizaje y para proporcionar, dice, los apoyos necesarios. Luego vamos a ver cuáles son esos apoyos, que ya también tenemos la norma de la implementación de estos apoyos, para sostener, dice, las trayectorias educativas de los estudiantes. Bien, ¿qué nos dice la Ley General de Educación? Dice, la educación inclusiva es un derecho de toda persona, en la que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores accedan a una educación de calidad y equidad, y en cuyo proceso de formación integral se reconoce y valora su diversidad. Los servicios educativos son flexibles y garantizan condiciones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, con miras a incluir a todos y todas, reconociendo que las situaciones de discriminación, exclusión y violencia están en el sistema y no en las características de las personas. Miren, observen allí, igualdad y equidad, ¿no? Igualdad y equidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? ¿En qué se diferencia? Entonces, estamos tratando en buscar esa equidad. Es decir, para lograr la equidad se facilita la herramienta para conseguir una igualdad efectiva. ¿Qué pasaba allí? Miren en la primera imagen, ¿no? El niño, la mujer y el joven, ¿no? Están subidos para alcanzar, están subidos todos igual, ¿no? Pero ¿a dónde tenemos que apuntar? El sistema educativo tiene que apuntar ¿a dónde? A la equidad, es decir, dar la herramienta para conseguir la igualdad efectiva. La equidad toma en cuenta las circunstancias de cada persona y establece acciones para subsanar las desventajas, ¿no? En la primera estaba en desventaja, ¿no? Pero luego yo le doy la herramienta, porque eso es lo que busca la equidad, darle la herramienta para establecer y subsanar algunas desventajas por la cual pueda estar atravesando mi estudiante. Bien, también aquí vemos la UNESCO en el 2016 nos dice, es un proceso, es una búsqueda interminable para encontrar mejores formas de responder a la diversidad. La inclusión tiene que ver con la identificación y la eliminación de barreras. La inclusión tiene que ver con acceso, participación y logro de los estudiantes. La inclusión, y aquí miren el siguiente ejemplo. Observen. Exclusión, segregación, integración. Entonces, no es lo mismo, miren, colegas, hablar de integración e inclusión. En la integración, que a veces ¿no? los unimos en un solo espacio, pero al mismo tiempo lo estamos segregando en ese mismo espacio, ¿no? Lo que buscamos es la inclusión, es decir, darle a todo por igual, pero, pero ahí está la habilidad, ¿no? del docente, decir a este estudiante, lo voy a acompañar de esta manera, lo voy a guiar de esta manera, porque esta es su necesidad.
pero lo trato de incluir en el mismo sistema. ¿No? No hago esta integración o esta segregación por grupo. No, al contrario, ¿no? Si yo tengo un aula de 20, de 30 estudiantes y tengo dos alumnos inclusivos que tienen una discapacidad, ¿no? O también tengo estudiantes que tienen problemas de aprendizaje. Entonces, ¿qué hago? No los segrego, sino los incluyo. O cuando voy a formar los equipos de trabajo, tampoco debo de segregarlos, al contrario, debo de incluirlos para que sus demás compañeros lo ayuden, lo apoyen y aprendan de ellos y ambos aprenden, porque cada alumno con esta diversidad son valiosos, son importantes. Decimos que el maestro debe de abrazar esas grandes oportunidades, esas habilidades. Cada estudiante, ¿no? Con esa diversidad, la que puedan tener, tienen fortalezas, tienen actitudes muy valederas. Hay que sacar lo lindo, lo hermoso que tiene cada alumno. Entonces, la inclusión, dice, ¿qué es la inclusión en la educación? Es el acceso, es la participación y es el éxito. Vamos viendo ahora sí las barreras. Ya hemos visto acá ya respecto a la educación, decíamos el objetivo de desarrollo sostenible, que son los 17, ¿no? Son 17 los objetivos, y en el número 4 nos habla de la educación de calidad, es decir, el magisterio debe de garantizar una educación inclusiva. Entonces, ¿qué es hablar de una educación de calidad? Es cuando la educación es inclusiva, es equitativa y de calidad. Ya les dije equitativa, les puse el ejemplo, ¿no? ¿Cómo logramos esa equidad? Dándoles la herramienta que necesite el estudiante para que no esté en desventaja. Y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Miren lo que les decía, las barreras. Ahí en el ejemplo de Daniel, ustedes se van a poder dar cuenta cuáles son esas barreras educativas. Decimos que son los obstáculos temporales o permanentes que puede experimentar una persona a lo largo de su trayectoria educativa, que impiden o limitan su acceso, permanencia, participación, desarrollo, competencias y culminación en cada nivel y modalidad o etapa educativa. Entonces, eh, sin embargo, dice, es el entorno en el que debe de ajustarse o transformarse para superar estas barreras educativas. Los estudiantes no tienen barreras, ellos no deben adaptarse al entorno educativo, sino es que la escuela se tiene que adaptar a ellos. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de barreras? Ahí está lo que les hablaba. Daniel, van a identificar que en el caso de Daniel se presentaban todas estas barreras educativas. Miren, para empezar, la accesibilidad. ¿Qué significa accesibilidad? Tiene que ver con la infraestructura o espacios físicos inadecuados, la negación del servicio o programa educativo, la ausencia de conectividad, la carencia de recursos tecnológicos, la inaccesibilidad a la comunicación, entre otros. Entonces, todos estos impiden o dificultan acceder al servicio educativo de igualdad de condiciones que los demás. Estas barreras, ¿no? Sabemos que el sistema educativo a nivel de institución se hacen los esfuerzos para eliminar estas barreras, ¿no? Los gobiernos regionales, locales también deben de hacer lo propio, deben de apoyar. Si hay colegios que tardan mucho tiempo en poderlos construir, pero se tiene que adecuar, ¿no? Para evitar esta barrera. Sin embargo, vemos que aún todavía hay instituciones que tienen o están atravesando por esta dificultad, ¿no? Este tipo de barrera. Las siguientes son las actitudinales. Tiene que ver, dice, con la discriminación
exclusión, bajas expectativas, falta de valoración a la diversidad, estigmas, prejuicios, entre otros. Estas barreras actitudinales es más sencillo, ¿no? Para nosotros, o diremos para algunos más complejos, ¿no? De trabajarlo, porque ahí tenemos que trabajar con el estudiante, tenemos que trabajar con el padre de familia, porque a veces el estudiante entre ellos ya se aceptan, ¿no? Ya se aceptan, ya están, los niños son más sensibles y aceptaron a sus compañeros y los ayudan, los apoyan, mientras que a veces los padres que venimos con otro tipo de cultura, entonces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Hace muchos años, más o menos 5 años, ¿no? Más o menos ya van a ser un par de años, ya buen tiempo, ¿no? En una institución educativa me tocó ser madre de familia, ¿no? Estar en el papel de madre de familia. Y la maestra pues tenía dos niños, ¿no? Dos niños con uno afrontando el tema de la discapacidad, su problema, había una niñita en silla de ruedas, pero a eso también se sumaba el problema del aprendizaje, ¿no? Era una niñita pues eh, según su edad cronológica era de tal edad, pero no respondía a esa edad. Entonces también tenía ahí un problema ya neurológico, ¿no? Entonces, eh, a eso no controlaba también sus esfínteres. Sin embargo, frente a que tenemos que lograr, ¿no? Hoy en día promover, y creo que siempre esto lo hemos hecho, ¿no? Como maestros, tratar de que nuestros alumnos estén integrados, contentos, lograr ese estado emocional, porque ese es básico. Colegas, yo estoy convencida de que si logramos tener ese estado tranquilo de nuestro estudiante, el proceso de aprendizaje se nos hace más fácil. Pero si tenemos alumnos que no están siendo amenazados o están siendo tildados o señalados por sus compañeros, uno, baja su autoestima y otro, no se sienten bien. Entonces ahí va a haber un gran problema, ¿no? Una gran dificultad para nosotros. Por más estrategia buena que apliquemos, si no encontramos esa estabilidad emocional del niño, de la niña, entonces ahí va a ser un poco dificultoso, ¿no? Pero no imposible. Entonces le comentaba, teníamos ese caso y ¿saben qué hizo la maestra? Lo primero que hizo, empezó a trabajar muy bien con los niños, pero después cuando la maestra nos llamaba a reuniones, habían padres que mirábamos cómo la maestra trabajaba y decía, ¿y por qué lo ha sentado con tal o cual alumna? Mi hijo no va a avanzar, mi hijo se va a atrasar, mi hijo esto, el otro. Empezaban los propios padres, ¿no? Entonces la maestra vio esas actitudes de nosotros y nos convocó a una reunión y nos sensibilizó, nos puso casos, colegas, que la verdad a veces cuando vemos que porque no estamos impedidos o la justicia divina, pues hoy día tú puedes decir, algún día no lo voy a tener, ¿no? Porque o sea, los que somos ya tenemos mayores, ¿no? Tenemos nuestros hijos y si no nos tocó en estos momentos, en algún momento se puede dar, o sea, no estamos ajenos a que nos pueda pasar. Entonces ahí la maestra aplicó mucho la empatía. Si fuese tu caso, ¿no? ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías así o tendrías que lograr que tu alumno, tu hijo, pues sea incluido, ¿no? En el grupo, que se sienta bien? Entonces, incluso ahí nosotros también hicimos todo un tema de poder apoyar, ayudar, ¿no? Al padre de familia, porque ustedes saben el gasto, ¿no? Con los pañales y todo para el control de sus esfínteres. O sea, no es fácil, no es sencillo, ¿no? Pero la maestra logró, miren, sensibilizar al padre, sensibilizar a los niños,
Tanto así que esta niña jamás se quedaba sola en el recreo. Ya los niños se habían organizado en acompañarla, en que la alumna sea parte del equipo, incluso hasta en el deporte, creo, de la pelota lo incluía. O sea, era una cosa maravillosa que la profesora pues trabajó, ¿no? No fue un trabajo sencillo, seguro para ella, pero al menos nosotros los padres logramos practicar, ¿no? La empatía, no solo decirlo, sino lo practicamos. Entonces, esas son muestras de que ahí en las barreras actitudinales tenemos que el maestro, para empezar, en nosotros no puede haber esa barrera. Al contrario, ver cómo trabajamos ese de tipo actitudinal con nuestros niños, con nuestros padres de familia y con toda la comunidad. La siguiente barrera es curricular y didáctica. Dice, tiene que ver con la aplicación del currículo rígido y de una inadecuada metodología, la cual no responde a la diversidad del aula. No respeta la forma y el ritmo de aprendizaje en cada estudiante y presenta poco o ninguna utilización de los apoyos educativos. Surge de la inadecuada diversificación del currículo, práctica docente, homogeneizadora, falta de recursos educativos adecuados, evaluación no pertinente, entre otros. ¿No? En el caso que nosotros tengamos esa diversidad en nuestra aula, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Los que ya estamos en años, ya tenemos experiencia, sabemos que cada estudiante es una historia, diríamos, ¿no? Cada estudiante es un mundo, es una historia, tiene sus propias características. Entonces, ahí tengo que aplicar las inteligencias múltiples, definitivamente, la inteligencia múltiple. Pueden que algunos alumnos lo hagan bien dibujando, otros lo hagan bien escribiendo, otros lo hagan bien expresándose, trabajando con las manos, etcétera. O sea, tengo que lograr observar qué tan bueno y qué fortalezas tiene y usar esas fortalezas en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la observación. ¿Qué más tengo que hacer? Aplicar la escucha activa. ¿Qué más tengo que hacer? Aplicar la comunicación para yo poder hacer uso de estas habilidades y trabajar con mi estudiante y comunicarme con mi padre de familia. ¿Qué más? Organizacionales, dice, tiene que ver con las políticas institucional, normas, procedimientos o formas de organización que limitan la participación o generan situaciones de discriminación o exclusión, ¿no? Entonces, ya estas tienen que ver las organizacionales, tiene que ver con, va de cajón para las personas quien dirigen, ¿no? La institución educativa, a las cabezas, ¿no? Cómo lo organizan, cuáles son esas normas, esos procedimientos que están aplicándolo para revertir ello. Este es de otra forma, ¿no? Las barreras educativas, ahí están, la actitudinal, no a la discriminación, falta de empatía, falta del conocimiento. En las metodologías, en este caso, programaciones poco flexibles, falta de apoyo académico, contenidos de clase, materiales, exámenes, organizacionales, acredita la discapacidad, los canales de apoyo, seguimiento al estudiante y matrícula. Por ejemplo, aquí en organizacionales, de cajón, tienen que ya ahora todos los maestros, así no tengamos esta diversidad, pero ya lo vieron, la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, ¿a qué me refiero? No solo es discapacidad, no solo es eh, talento, no solo es, no, es todo y siempre vamos a tener esa diversidad, hay esa diversidad. Entonces, frente a ello, tenemos una norma técnica que ahora les voy a compartir. Ya, acá estamos, es otra. Y que ahí, por ejemplo, organizacionales es que ya el director de la institución educativa conforme estos equipos en la institución educativa. A ver, vamos a ver acá. Voy a dejar de compartir aquí.
Ya, pero antes, a ver, antes vamos a ver un videíto para motivarnos, ¿sí? ¿Qué les parece? A ver, ¿cuántos colegas aplauden? Ahora les voy a compartir, colegas. ¿Me avisan, por favor? ¿Sí? ¿Todos ahí? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. Gracias, gracias, maestra. Ahí va. Todas atentas porque luego les voy a preguntar, por favor. Ahí va. ¿Sí escuchan? No se escucha, maestra. Maestra, no se escucha. ¿Sí? ¿Sí escuchan? No se escucha, maestra. Ah, ya ven. Por eso, a ver, vamos a ver. A ver. Mm, Ahora, Sí, sí. ya. Buenos días a todos. Va a pasar lista para conocerlos en este primer día de clases. Aguilar Gutiérrez Benjamín. Presente, profesor. Campos Guzmán Alejandro. Presente, profesor. Mira nada más, otra González Rode. La verdad es que yo nunca fui buena para las ciencias exactas. Y aquel día, después de que el profesor dijera mi nombre y pensara que iba a ser tan buena en las matemáticas como mi hermano, mi vida cambió. Cambió a mal. Mi seguridad, mi esencia, lo que yo pensé que era, se desbordó ese día después de leer mi nombre. La UNESCO dice que la inclusión educativa es implementar cambios en los contenidos y ajustes en las evaluaciones de los profesores y de los chicos, cuando en realidad es tener un acercamiento diferente
a cada una de las personas, sin importar sus necesidades, sus capacidades o sus intereses. Con esto, garantizar que todos tendrán una educación de calidad. Para las escuelas, sin embargo, aún inclusión no está consolidada. La inclusión para las escuelas, en muchas ocasiones, es aceptar a personas de todos los perfiles, pero hacer algunos cambios muy pequeños para no bajar el nivel educativo en el aula. Cuando la inclusión es abrir las puertas al diálogo, es abrir las puertas a la diversidad, al más preciado de los recursos para cualquier profesor, para que al relacionarse con las otras experiencias se genere un talento. Para mí la inclusión, entonces, es explotar los talentos de cada una de las personas en el aula, es permitirles que se relacionen para que se genere un ambiente de reconocimiento que en poco o mucho nivel es necesario para sentirnos parte de cualquier comunidad. En 1990, Michael Jordan, ¿ubican a Michael Jordan? Ya era considerado el mejor jugador de baloncesto del planeta. Pero no fue hasta que involucró los conocimientos y los talentos de todos sus compañeros que logró ser reconocido y tener un campeonato mundial. Ken Robinson habla en su libro El Elemento, describiéndolo como el punto donde converge las aptitudes naturales con la inclinación personal. Y dice que cuando alguien se encuentra en el elemento, ha encontrado la mitad de su identidad. Ha encontrado lo que va a hacer el resto de su vida con bienestar. En el 2016, mi sobrino fue diagnosticado con un problema de aprendizaje. Para mí, como psicóloga y persona, era difícil entender que una persona con tantas habilidades, con tanta inteligencia, podría tener un problema para aprender. Sin embargo, gracias a un buen diagnóstico y a una escuela, sobre todo, que le regresó el autoestima y le explotó los talentos, Daniel pudo generar otra vez la lectoescritura. Y no solo eso, hoy es cinta negra, hoy nada, toca 2 instrumentos. Quiero compartirles 3 maneras de generar inclusión en el aula. La inclusión, y quiero recordarles a todos, es para todos, no solamente para grupos específicos. La inclusión es para todas las personas en el aula. El reconocimiento y la validación de los logros son indispensables para sentirnos parte de un grupo. Es parte de sentirnos incluidos. Sin importar la clase que impartas como profesor, dedica tiempo a la empatía y a la tolerancia. Buenos días a todos. Voy a pasar lista para conocerlos en este primer día de clases. Aguilar Gutiérrez Benjamín. Presente, profesor. Campos Guzmán Alejandra. Presente, profesor. Mira nada más, otra González Rode. Presente, más presente que nunca. Y sí, el día de hoy estoy más presente que nunca, porque aunque sé que nunca he sido buena en las ciencias exactas, hoy sé que las fortalezas y las habilidades que tengo están fuera de esa burbuja, están explotadas fuera de esa burbuja. Quiero dejarlos con una frase y quiero invitarlos a que explotemos talentos después de esto. Las diferencias están en las visiones comunes, pero la relación entre las almas solo en los seres sensibles. Muchas gracias. Bien, colegas, ¿qué tal? A ver, ¿qué les ha parecido? Vamos compartiendo. Comentarios. Elizabeth, Vanessa,
Ruth, Vanessa, Lady, Eusebio, bien, espero que el video les haya servido, nos motive a cada uno de nosotros a cómo debe ser ese trato amable que tiene que cada acción que hagamos, incluso, ¿no? Hasta, y ya vieron el video, nosotros dejamos huellas en nuestros estudiantes. Entonces tenemos que dejar esa huella de respeto, de tolerancia, ¿no? Que tenemos que tener con nuestros estudiantes. Muy bien, entonces vamos continuando. Les decía, se había presentado el video y les hablábamos, estaba comentando respecto de los apoyos, Entonces voy a compartir la otra norma técnica que ha salido, que son las disposiciones, ¿ya? Esto es con la intención, colegas, de ir viendo cómo es que mi institución educativa está abordando el tema, está abordando la educación hacia la inclusión. No exclusión, sino inclusión. Entonces tenemos la norma técnica, la disposición para la creación e implementación de los servicios de apoyo educativo en la educación regular. Entonces, esta está aprobada, esta norma técnica es la resolución viceministerial a 041 del 2024. Entonces, esta salió el año pasado. Y rápidamente, ¿ya? Porque este material también se les va a subir a su plataforma, ya lo tienen allí, y si no, lo googlean y también lo pueden bajar. Bien, vamos a ir de frente a ver qué son esos apoyos, porque debe de existir en la escuela y en la SUGE. ¿Quién lo conforma? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Y si a lo mejor hay alguien aquí, ¿no? Que ya tienen los apoyos en su institución, me puede comentar cuál es la experiencia. Bien, miren colegas, también vamos a ver rápidamente el diseño universal para el aprendizaje. Esta norma técnica que habla sobre el DUA. Dice, el DUA en el marco es un marco, dice, de trabajo que considera la variabilidad de las personas en el momento de diseñar respuestas educativas pertinentes e inclusivas, eliminando de manera sistemática e intencionada las barreras que puedan estar presentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el desarrollo curricular, los materiales, las evaluaciones, los espacios físicos, la organización, horarios, entre otros, para atender la diversidad de estudiantes. Entonces, ¿qué es el DUA para el aprendizaje? El DUA es la abreviación, ¿no? Pero ¿qué significa DUA? Diseño universal para el aprendizaje. Es decir, este diseño dice que los maestros tenemos que dar respuestas a esa inclusión. Es decir, nosotros tenemos que eliminar cualquier tipo de barrera, ya sea en nuestra programación curricular, en nuestros materiales, en las evaluaciones, en los espacios físicos, en la organización de horarios. ¿Con qué finalidad? Para atender la diversidad de nuestros estudiantes. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Les decía
¿Cuáles son esos servicios de apoyo? Aquí está el servicio de apoyo. Entonces, en siglas, ustedes lo van a encontrar como el SAE. ¿Qué significa SAE? Servicio de apoyo educativo. ¿Qué son los SAE? Son formas de organización flexible que permite que las UGELs, porque en las UGELs se va a denominar el SAE, es el servicio de apoyo externo, y en las instituciones educativas es el SAI, es el servicio de apoyo interno. Entonces, articulen, dice, los apoyos educativos necesarios para brindar una atención pertinente y oportuna a los estudiantes, eliminando las barreras que experimentan en torno al acceso, la permanencia, participación y logros de aprendizaje. Ya hemos visto cuáles son esas barreras. Son 4 tipos. Muy bien, pasamos ahora. ¿Cuáles son esas? También están las características y aquí quería denotarlo, ¿no? Les decía, hay 2 niveles de servicio de apoyo educativo. Entonces, los apoyos educativos son el SAEI y el SAE. El SAEI es a nivel educativo y el SAE es a nivel de UGEL. Entonces, vamos a ver quién lo conforma. El SAE a nivel, aquí está. Aquí está, a nivel, perdón. Ya, en el SAE, ¿en qué se tiene que brindar el apoyo? ¿Cuáles son los componentes? El componente pedagógico, en el componente de gestión y en el componente de material educativo. Esto también es importante, ¿no? Van a decir, ¿y ahora quién lo va a financiar? Acá dice, para el caso de las IES públicas, la implementación de los SAE se financian con base en la disponibilidad presupuestal asignada a los gobiernos regionales, locales y Lima Metropolitana, según corresponda, al Minedu en la ley de presupuesto aprobada anualmente sin demandar recursos adicionales del Tesoro Público. En las CIES privadas, para dar cumplimiento a las condiciones básicas que le permitan prestar servicio educativo, en el marco, dice, lo establecido en el reglamento de las instituciones, sin generar gastos adicionales a las familias. Entonces, en las instituciones públicas, ¿de quién va a depender esto? Va a depender mucho que los gobiernos regionales lo incorporen, ¿no? Como una necesidad y esa necesidad tiene que ser atendida. Entonces, parte de su presupuesto tendrían que poder financiar y que ese financiamiento vaya a esos componentes, ya sea el material educativo, el componente de gestión y el componente pedagógico. ¿Ya? Listo. Entonces ya tenemos ahí la normativa. ¿Quién lo hace? Los gobiernos regionales, locales o provinciales. El servicio de apoyo, el interno. A ver, ¿en dónde está el interno? Se organiza dentro de cada IE. ¿Ya? Entonces, el SAEI, el interno, es en la IE, a fin de fortalecer las condiciones institucionales para la atención a la diversidad y las capacidades, dice, de toda la comunidad educativa. Vamos a ver quién lo conforma el SAEI. Es decir, en su institución educativa tiene que estar conformado el Servicio de Apoyo Educativo Interno. ¿Quién lo conforma esta comisión? El director, lo conforma un personal de apoyo, un personal de educación inclusiva, un psicólogo, un auxiliar de educación, el profesional de terapia ocupacional, el mediador, el intérprete en lengua de señas peruanas, modelos lingüísticos o para sordoceguera u otros profesionales que requieran de acuerdo al diagnóstico, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ya, incluso aquí también en esta norma te indica cuáles son las funciones de cada profesional, qué función van a desempeñar en la escuela. Bien, ahí está.
Esta norma, ya les dije, se les va a subir las orientaciones que se tienen que hacer a la familia, es decir, está completa, ¿no? Esta implementación. ¿Y qué son los SAE? Ahí está. El SAE, ¿quién lo conforma? Ya les dije, el Servicio de Apoyo Externo en cada UGEL. Y va a depender de quién, del jefe de gestión pedagógica. Está el coordinador de UGEL, el especialista de educación inclusiva, el psicólogo, el especialista de apoyo. Y cada quien tiene su jornada, sus funciones, etcétera. Entonces, listo. Ya salió entonces esta normativa, solamente queda implementar en los colegios, ver el canal de financiamiento, etcétera. Esa es como normativa de la política de acuerdo para atender la educación inclusiva. Muy bien. Entonces, esto vamos a pasar, ya estamos acá. Les decía el DUA, ¿no? ¿Qué es el DUA? Entonces, cuando hablamos de DUA, ya les mostré, son las alternativas al diseño rígido y uniforme. El DUA que plantea un marco para realizar propuestas curriculares. Esas propuestas están orientadas a la metodología, al uso del recurso, a la evaluación, etcétera. Pero que esa selección, ¿no? de estos recursos, pues tienen que atender a las necesidades de los estudiantes. Ahí lo hemos citado a Meyer, a Kirchhoff, del 2005. ¿Qué más? El marco normativo, ya les he presentado el currículo, ¿no? ¿Cuál es incluso el proyecto educativo nacional al 2030, el objetivo de desarrollo sostenible que venimos y nos habla de una educación de calidad? Ya sabemos cuándo es una educación de calidad, cuando esta es inclusiva. ¿Qué más hemos visto? Es tolerante. En el marco normativo tenemos la Ley General de la Persona con Discapacidad, hay una ley ahí, la 29973, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Decreto Supremo 07-2021 Minedu, la Ley General de Educación, la 28044. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje. ¿Qué propone este diseño? Propone cambiar, dice, el concepto sobre el currículo rígido para el estudiante promedio, con el fin de diseñar entornos de aprendizaje flexibles que respondan a las características y necesidades diversas de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, el DUA viene a ser el diseño universal para el aprendizaje. Entonces tenemos que lograr concientizarnos todos los maestros en ello y poder pues atenderlo. Vamos a ver cuáles son esos conceptos claves, ya lo hemos visto, ¿no? Es un trabajo, el DUA, ¿no? En el marco de ese trabajo dice se basa en en la neurociencia. Y la neurociencia que busca optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje activando las redes de aprendizaje. Entonces, tenemos que tener activado el cerebro. Ya hemos visto, ¿no? ¿Qué nos indica la neurociencia? De que tenemos que motivar a nuestro cerebro. Y esa motivación, ¿cómo lo vamos a generar? Dice, ¿cómo nos motivamos? ¿Cómo generamos esa motivación intrínseca? Entonces, nuestros alumnos se van a motivar cuando lo que aprende le interesa. Entonces, si yo tengo un estudiante que tiene problemas de lectura, ¿no? Entonces, ¿qué le presento? Le puedo presentar una imagen, pero sí es presto
al colorido, ¿no? Le llama mucho la atención, se motiva por los colores. Entonces yo tendría que mostrarle imágenes, eh, lo que yo quiera representarlo de manera eh, expositiva o a través del lenguaje, yo le presento a través de una imagen llamativa. Entonces tengo que aplicar la neurociencia. Entonces yo aplico la neurociencia cuando lo mantengo motivado al cerebro. Entonces, ¿qué más nos indica? La variabilidad. Dice, la variabilidad humana se refiere que cada cerebro es único. Por lo tanto, tiene sus propias características, sus propias formas de aprender y de relacionarse. Las redes neuronales afectivas, estratégicas de reconocimiento, sus zonas cerebrales existentes en las partes posterior, anterior y media se están relacionados con el proceso de aprendizaje. Ahí hablamos de 3 tipos, ¿no? Decimos el ser humano tiene 3 tipos de cerebro, o hay 3 fases, ¿no? El cerebro reptiliano, ¿no? Si activamos esa zona, pues el alumno está activo, el quehacer, ¿no? Mientras el límbico, el tema emocional, entonces cómo lo mantengo motivado. A mi estudiante a lo mejor le gusta que le cuente historias, etcétera. Entonces despierto esa red neuronal. Entonces tengo mis estrategias, tengo que trabajarlas con esas redes neuronales que permiten pues activar a mi estudiante. ¿Qué más dice? El aprendiz experto se caracteriza por ser experto en aprender a aprender y no experto en reproducir contenidos. Implica saber cómo aprender, que quiere aprender y establecer las metas para lograrlo. La variabilidad individual. Este concepto, dice, no es igual a la de la diversidad, ya que está basado en los hallazgos que la neurociencia ha desarrollado respecto a las posibilidades de aprendizaje que tiene cada individuo y las partes de cerebro de cada uno de ellos que interactúan en el proceso de aprendizaje. Finalmente, superación de las barreras que constituye un desafío para el aprendizaje y es indispensable que las barreras sean identificadas y comprendidas por los docentes. Entonces, hasta ahí ya hemos identificado cuáles son esas barreras. Y ahora, ¿cuál es el aporte de la neurociencia, ¿no? a la DUA, al diseño universal del aprendizaje? Identifica 3 redes cerebrales que intervienen de modo preponderante en el proceso de aprendizaje, especializadas en tareas específicas del procesamiento de la información. Considera la neuroplasticidad humana. ¿Qué significa esto, colegas? Dice la neuroplasticidad, es decir, el ser humano, nosotros, gracias por poseer el cerebro, el ser humano se adapta a cualquier cambio. Y esto ya lo hemos comprobado. Nosotros hemos dado respuesta a ese cerebro el que poseemos, la neuroplasticidad. Nos hemos adaptado a un cambio que en un momento para nosotros era una barrera, el hecho de trabajar a través de un medio tecnológico, pero nos hemos tenido que adaptar. Y eso es el ser neuroplástico, adaptarte a los cambios, no quedarte, te adaptas. Entonces, ¿cuáles son esas redes que tenemos que activar? Miren, y ahí están, ¿no? Las redes del reconocimiento, las redes estratégicas y las redes afectivas. La red de reconocimiento dice especializada en percibir la información y asignarle significados. En la práctica, estas redes permiten reconocer, acá vamos a ver a nuestros estudiantes que rápidamente reconocen las letras, los números, los símbolos, las palabras, los objetos. ¿Por qué? Porque nosotros a través de nuestra práctica pedagógica promovemos que se desarrolle este cerebro.
Pero el maestro dice, tenemos que ser tan estratégico que tenemos que hacer que estas tres vayan juntas, desarrollarlas a través de nuestra labor, de nuestras actividades pedagógicas. Entonces, dice, como el estilo literario de un escritor y conceptos abstractos como la libertad. Entonces, tenemos que promover, desarrollar esta red de reconocimiento. ¿Qué más? Las redes estratégicas especializadas en planificar, ejecutar, monitorizar las tareas motrices y mentales. En la práctica, estas redes permiten a las personas desde sacar un libro de una mochila hasta diseñar la estructura y la escritura de un comentario de texto. Bien. Las redes estratégicas y las redes afectivas especializadas en asignar significados emocionales a las tareas. Están relacionadas con la motivación y la implicación en el propio aprendizaje. En la práctica, estas redes están influidas por los intereses de las personas, el estado de ánimo o las experiencias previas. Entonces, aquí, ¿por qué creen que acá nosotros a través de la acción o a través de una imagen, ¿no?, recuperamos esos saberes previos? ¿Por qué? Porque queremos activar esta red afectiva. Si yo logro motivar a mi estudiante, logro conectarlo con las demás redes de reconocimiento y las redes estratégicas. Y las tres partes del cerebro estarían pues activadas. Y si es así, el aprendizaje es significativo, ¿no? Ya decía, ¿quién decía? Hablaba del aprendizaje significativo. David Ausberg, ¿no? Nos hablaba del aprendizaje significativo. Entonces, ¿cuáles son los principios del diseño universal para el aprendizaje? Tenemos el principio 1, y ya estamos con colores definiéndolo. Miren, el principio que son las redes afectivas y vamos en ese orden. Proporcionar múltiples formas del compromiso, el porqué del aprendizaje, de la forma que todo el alumnado puede sentirse comprometido y motivado. Es decir, este es el primero, ¿no? Que el alumno sepa que lo que va a aprender le va a servir. Pero ¿para qué le va a servir? ¿Por qué lo va a hacer? Entonces, el propósito, ¿a dónde conlleva realizar tal o cual actividad? El segundo principio es proporcionarles múltiples formas de representación. El qué del aprendizaje. Los alumnos son distintos en la forma en que perciben y comprenden la información. Entonces, ahí tenemos que representarles múltiples formas, o sea, no solo dirigido frente a no, porque son diversos. Entonces, yo tendría que facilitarle y decirle, usted lo va a presentar de esta manera, usted lo va a presentar de esta manera, usted de esta manera. El principio 3, proporcionar múltiples formas de acción y expresión, el cómo del aprendizaje, puesto que cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas organizativas para expresar lo que sabe. Entonces, el primero es que se dé cuenta, el primer principio, por qué del aprendizaje, el segundo, qué es lo que va a aprender, y el tercero, proporcionarle el cómo lo va a hacer. Y va a ser de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus potencialidades. ¿Cuáles serían las 9 pautas? Dice principios y 9 pautas. Ahí está. Entonces, en la primera ya decía el por qué, que tiene que ver la motivación. Entonces, acá que tengo que generar, captar el interés, mantener su esfuerzo y persistencia, y también la autorregulación. Saber cómo regulo esas emociones en mi estudiante, cómo las sé manejar. Puede ser a través de las normas de convivencia, he logrado esa autorregulación. ¿Qué más? Las redes de reconocimiento que aprenden, ¿no? Proporcionarle opciones, la percepción, el lenguaje, símbolos y la comprensión. Ya, ustedes son expertos, ¿no? A través de un cuento, a través de una lectura, a través de una historia o a través de una infografía. Ya, aquí ustedes de acuerdo a su expertise. Acción y expresión, proporcionar opciones, la acción física, la expresión, la comunicación y las funciones ejecutivas. Ahí está.
¿no? Ponemos ahí las inteligencias múltiples y acá hacemos y reforzamos lo valioso que son nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes todos tienen esta posibilidad, solo que decimos en algunos se desarrolla, ¿por qué? Porque lo practica, simplemente más lo practica. Por ejemplo, el visual, ¿no? El espacial, las matemáticas, etcétera. De acuerdo a la práctica, se va fijando en él. Bien, algunas pautas de diseño universal para el aprendizaje. Están bien bajitos, pero va en relación. A ver, lo voy a agrandar ahí para verlo un poquito. Ahí está. Vamos a hacerlo por partes. Y aquí ya estaríamos. Mucho. Ya, vamos al ejemplo. Decía, ¿no? Aquí, las múltiples formas de cómo implica el DUA en el aprendizaje. Dice, ¿qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Corresponde al momento en que el docente comunica el propósito del aprendizaje, los criterios. Ya decíamos por qué. El segundo son las evidencias, es decir, qué evidencias voy a usar para evaluarlo. Corresponde al momento en que el docente solicita que el estudiante exprese su aprendizaje y establece evidencia para ellos. Y las múltiples formas de presentar cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes corresponde al momento en que el docente determina los materiales a usar. Ya hemos identificado en, en el momento las barreras, hemos visto ya cuáles son los apoyos, ¿no? Y ahora vamos a pasar rápidamente a un ejemplo, colegas. Aquí, acá. Con eso ya estamos culminando. Miren, acá, ¿no? Les decía. Ahí, y acá. La actividad, perdón. Miren, aquí estamos adaptando a ejemplos para ver el ecosistema. Los estudiantes aquí que podrían observar. Podrían observar un video explicativo, un texto con imágenes, un podcast, un modelo físico maqueta y la adaptación al diseño universal para el aprendizaje. Acá podemos que se está ofreciendo opciones visuales, auditivas, táctiles para poder acceder a esa información. ¿Qué más? Aquí vamos, aquí, el principio 2. Entonces, el primero, sí, el principio 1. El segundo es el principio 2. Múltiples formas de acción y expresión. Dice acá, la actividad es proyecto creativo de síntesis, expresar lo aprendido de forma personalizada. Ejemplo, dice, tras estudiar los ecosistemas, los estudiantes pueden elegir entre crear una presentación digital, en grabar un video explicativo, escribir una historia o poema o diseñar un mural colaborativo. La adaptación permite que cada estudiante elija el medio que mejor se ajuste a sus fortalezas. Y el tercero es las múltiples formas de implicación. Por acá, aquí tenemos el reto colaborativo. Acá, ¿cuál es el objetivo? Fomentar la motivación y el trabajo en equipo. Resolver un problema ambiental local en grupos proponiendo soluciones creativas. ¿Cuál sería ahí la adaptación? Ofrecer roles diversos, fomentar la autonomía y conectar con sus intereses. Entonces, ¿qué entendemos por qué entendimos por el DUA? ¿No? Que es
El diseño universal para el aprendizaje es aquel que va a permitir plantear un marco para realizar propuestas curriculares. Y ahí les he presentado algunas actividades, pero que esas van a responder a qué tiene que responder a las necesidades y capacidades de los estudiantes. ¿Qué más les he presentado? Entonces les he presentado ya los apoyos, ¿no? La implementación de la norma de acuerdo a los apoyos. En las instituciones que debe de haber son los apoyos internos y a nivel de UGEL, que son los externos, ¿no? Apoyos educativos internos y apoyos educativos externos. Ya sabemos quién lo conforma. Ahora hay que ver si es que en su institución educativa ya están presentes estos apoyos. Ahora sí pasamos a las conclusiones por parte de ustedes. A ver, colegas, ¿cuántos estamos? Estamos 5. A ver, ¿qué les ha parecido? ¿Han tenido ustedes algún caso de inclusión en su institución educativa? ¿Están aplicando el DUA en las instituciones educativas? Es decir, ¿están respondiendo al qué y al cómo? ¿Estamos dando esas aperturas de ver, de aplicar la neurociencia, aplicar la neuroplasticidad, trabajar mucho con las inteligencias múltiples? ¿Sabemos qué fortalezas tienen nuestros estudiantes? A ver, profesora Elsa, Lady. Bien, colegas. Ahora les voy a pasar la asistencia para que marquen su asistencia. Ahora les voy a pasar el material.
Bien, colegas, ya les acabo de subir la información, el PPT de hoy día y los documentos que hemos analizado también. Ahorita estoy haciendo la captura de pantalla de su participación de ustedes. Tengo 6 maestros conectados. Bien, maestros, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Muy buenas noches.